Miren, el tema de los valdenses está así. Todos hemos oído a diferentes, ¿cómo se llama? Por ejemplo, apologistas, que de repente en los debates sacan el tema de la conexión con algunas herejías católicas, como en este caso los valdenses, y tratan de decir que ellos son la Iglesia de Cristo porque tienen conexión con esas herejías que estaban en desacuerdo con la doctrina de los primeros cristianos, en este caso es decir, de los católicos. En el caso de los valdenses, los protestantes dicen que los valdenses fueron de los primeros cristianos que se opusieron a la autoridad de la Iglesia Católica desde aproximadamente el siglo III, a finales del siglo III, o sea, esto es decir, más o menos en el año 200 allá por después de Cristo. Pero el problema está en que eso no es cierto. Los valdenses en realidad nacieron con Pedro Baldo, que fue su fundador, y es en realidad él quien forma este grupo, quien es de herejes. La causa es que él tenía algo así de como miedo, parecido al que tenía Martín Lutero por la condenación de su alma. Y al comenzar a conocer y a leer las Sagradas Escrituras, se dice que también se fue influenciado por la muerte de un amigo cercano que murió cuando estaba platicando con él. Que entonces esta persona, Pedro Baldo, le dio miedo el darse cuenta de lo repentina que es la muerte y que algunas personas pues sin estar preparadas, pues pueden condenarse, ¿no? Entonces Pedro Baldo busca a algunos sacerdotes para que le traduzcan parte de los evangelios y algunas partes de las cartas de la Biblia para que se lo traduzcan y así poder leerlos él. Entonces, cuando empieza a leer, va y le pregunta me parece que a otro sacerdote, que cómo podía él encaminarse hacia la salvación. El sacerdote le cita el pasaje, el sacerdote le cita el pasaje del, del joven rico, que está en Mateo 19:21. Entonces, Baldo sigue al pie de la letra lo que Cristo dice en ese pasaje, donde le dice al joven rico que si quiere salvarse, aparte de cumplir los mandamientos, venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres. Entonces Baldo, que era un comerciante rico, lo que hace es que comienza a vender todas sus propiedades. Tenía 2 hijas con su esposa. A la esposa le deja una parte de su riqueza para que la esposa no tenga problemas económicos, y después a sus 2 hijas las deja encargadas en un convento, el convento de monjas de Montebrault en Francia. Ahí deja encargadas a sus 2 hijas pequeñas, y el resto de dinero que logra obtener de la venta de sus propiedades se la reparte a los pobres. Esto lo concluye en 1176. La doctrina ya yendo directamente a lo que es la doctrina de los valdenses, y es aquí donde comenzamos a encontrar las contradicciones con las sectas protestantes actuales, que reclaman tener conexión con esta herejía en algunos casos para tratar de justificar
el decir que ellos son la verdadera iglesia de Cristo, porque algunas sectas no solamente reclaman ser la iglesia de Cristo, diciendo que ellos son salvos porque aceptan a Cristo, como lo dice, por ejemplo, Romanos 3:28 y Romanos 10:9, sino que para tratar de tener también una cierta justificación histórica, entonces se tratan de conectar con los primeros grupos herejes que rechazaban de cierta manera la autoridad de la Iglesia Católica. Entonces, ahí es donde necesitamos nosotros comenzar a estudiar lo que en realidad practicaban los valdenses como doctrina. Los valdenses comienzan a practicar una doctrina en la cual se estaban oponiendo a la ostentación que practicaban muchos de los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica, lo cual estaba bien, en la iglesia de la época medieval, en la cual el clero pues había comenzado a hacer ostentación de lujos, de buena vida. En esto los valdenses no estaban equivocados. En lo que estaban equivocados es que cuando ellos comienzan a predicar una doctrina en la cual pedían que la gente pues practicara la pobreza, no aferrarse a los bienes materiales, entonces comenzaron a predicar cosas erróneas. Por ejemplo, algo que los puso en contra de la iglesia fue que estaban predicando en contra del purgatorio, de las indulgencias y de las oraciones por los muertos. Esto en realidad, para los protestantes, pues esto no, ellos no lo consideran una herejía. De hecho, es una de las cosas que ellos comparten con esta secta de los valdenses que todavía existe en la actualidad. Denunciaban toda mentira como pecado grave, dice, rehusaban emitir juramentos y consideraban ilegal el derramar sangre. Ahora, esta secta hereje de los valdenses compartía algunos puntos con la de los cátaros, por lo que tanto cátaros y valdenses eran similares, por ejemplo, en su organización, y aquí es donde comienzan las contradicciones. Los valdenses y los cátaros estaban organizados en los perfectos y en los amigos y creyentes, o sea, eran como dos, dentro de esta herejía, eran dos categorías, digámoslo así. Los perfectos eran aquellos que practicaban un voto de pobreza, iban predicando de lugar en lugar y en esta vida itinerante, dice el documento que tengo aquí, no aceptaban el matrimonio. Y aquí comienzan las contradicciones entonces con los protestantes que pretenden reclamar ellos ser herederos de los valdenses, que son todos los protestantes. Yo he escuchado a varios de ellos. ¿Cuál es la contradicción con las sectas protestantes actuales? Comenzamos aquí con esto. Los valdenses no aceptaban el matrimonio entre sus miembros. Los perfectos eran personas que incluso si llegaban a estar casadas, para unirse a ellos tenían que disolver el matrimonio aún sin el consentimiento de su consorte, o sea, de la contraparte, del marido o de la mujer. Esto, aquí yo estoy agregando notas en este documento, luego se los voy a compartir. Esta nota que agregué dice así: esta doctrina es contradictoria con los actuales fundamentos protestantes y evangélicos que rechazan el celibato. O sea, ¿cómo puede ser posible que los actuales grupos protestantes, las sectas protestantes, digan que ellos son herederos en parte de este tipo de grupos herejes? José, te quiero preguntar algo.
¿Vos tenés la herejía de los valdenses? Sí, la tengo, es lo que esto que le estoy... ¿En este tu video va a estar? Ya estoy haciendo el video, de hecho ustedes ya están en él. Gracias. Y sí, les voy a compartir el documento. Ahora, esta doctrina, vuelvo a repetir, es contradictoria con los actuales fundamentos protestantes y evangélicos que rechazan el celibato. Los actuales protestantes, todos rechazan el celibato, principalmente, por ejemplo, el de los sacerdotes. Sin embargo, dicen estar conectados con los valdenses, y los valdenses incluso disolvían sus matrimonios para poder adherirse a esta secta hereje. Esto, por ejemplo, en esta secta, al permitir la disolución del matrimonio, iban en contra de la misma palabra de Dios que dice por boca del mismo Jesucristo en Mateo 19:14. Dice, él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo, no, Mateo 19:4, perdón, 5 y 6, hasta el 6. Él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Esto en boca del mismo Jesucristo. Por lo tanto, esto convertía a este grupo de los valdenses, obviamente los convertía en una herejía. O sea, claramente estaban predicando en contra de la palabra del mismo Jesucristo, la palabra de Dios. Ahora, otra contradicción. No estoy leyendo todo el documento, es nada más parte. Dice, los amigos, que eran la otra categoría en la que estaban divididos los valdenses, permanecían dentro de la Iglesia Católica, continuaban recibiendo los sacramentos, excepto la penitencia, para la que buscaban cuando era posible a uno de sus propios ministros. Dice, la nota que agrego aquí es, los primeros valdenses practicaban el sacramento de la penitencia, que era administrada por sus propios sacerdotes. ¿Cuál es la contradicción aquí? La contradicción es la siguiente. La mayoría de los protestantes actuales que pretenden tener conexión con esta herejía de los valdenses y en las cuales no se aceptan las figuras de obispos, sacerdotes y diáconos por su rechazo con una autoridad doctrinal. Sin embargo, la contradicción está en que los valdenses originales sí estaban organizados en esa forma. Los perfectos se dividían en tres clases: obispos, sacerdotes y diáconos, cosa que los protestantes actuales rechazan. Los protestantes actuales no aceptan la figura en su mayoría, de obispos, de sacerdotes ni de diáconos. Siguiente contradicción. Sigue diciendo el documento, el obispo llamado mayor o mayoral predicaba y administraba los sacramentos de la penitencia, Eucaristía y orden. ¿Cuál es la contradicción con esto? La contradicción está en que las sectas protestantes de hoy, a diferencia de los valdenses, a los cuales pretenden reconocer como parte de la verdadera Iglesia de Cristo, a la cual reclaman pertenecer, es que los valdenses practicaban, entre otros, la administración del sacramento de penitencia, o sea, de la confesión de pecados con un sacerdote, cosa que los actuales grupos protestantes rechazan. El obispo era elegido en una reunión celebrada entre diáconos y sacerdotes en su consagración, así como en la ordenación de los miembros del clero. El principal elemento era la imposición de las manos. Los valdenses no tenían autoridad para imponer las manos porque no tenían ni tienen sucesión apostólica, lo que los convierte claramente en una herejía, otra de las cosas por lo que la Iglesia los rechazaba. ¿Por qué razón? Dice, bueno, porque
A diferencia de la Iglesia Católica que sigue la doctrina de Jesucristo, en la cual la imposición de las manos y la sucesión apostólica está bien fundamentada en segunda de Timoteo 1:6, que dice: por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en por ti por la imposición de mis manos. Primera de Timoteo 5:22, que dice: no te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos, consérvate puro. Primera de Timoteo 4:14, que dice: no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Aquí, obviamente, otra de las razones por las cuales este grupo era un grupo herético, porque sin tener ellos la sucesión apostólica, establecían sacerdotes, obispos, y les imponían las manos sin tener esa autoridad. Además de que esto lleva a otra contradicción con los protestantes actuales, otra vez, que ayer yo y Héctor y Rubito estábamos viendo un video donde un protestante muy famoso estaba hablando precisamente de los valdenses y no se da cuenta de este tipo de contradicciones, que los valdenses, y como ya lo había dicho, aparte de estar organizados de manera, ¿cómo se dice? O sea, su autoridad estaba organizada en obispos, sacerdotes y diáconos. También trataban de practicar lo que era la imposición de las manos, ¿sí? Obviamente todo esto los contrapone con las sectas protestantes, que si bien sí practican lo que es la imposición de las manos, no tienen tampoco la sucesión apostólica, pero además los valdenses a quienes les imponían las manos no eran pastores, era a obispos, sacerdotes y diáconos, cosa que los contrapone directamente con los grupos protestantes actuales. Ahora, respecto a la recepción de los sacramentos, otra cuestión doctrinal, la práctica dice que algunos de estos grupos, aunque rechazaban, por ejemplo, a los sacerdotes católicos porque los consideraban indignos, por la razón que estaba diciendo primero, de que por la ostentación que practicaban algunos de los prelados de la Iglesia Católica, el lujo en el que vivían, los valdenses, sin embargo, cuando requerían de la comunión, aceptaban recibirla de manos de los sacerdotes católicos. ¿Por qué razón? Porque ellos decían que si bien el sacerdote católico era indigno, ellos en cambio eran dignos de recibir ¿cómo se llama? El sacramento de la comunión, y eso anulaba los efectos del pecado del ministro que se los daba. Entonces, ¿El qué? ¿El qué digo? a ver, otra vez. A ver, vuelvo. El pecado del ministro, algo así. Sí, o sea, vuelvo o sea. Sacramento. Exactamente. Ellos cuando recibían el sacramento de la comunión, ellos aceptaban recibirlo de manos de un sacerdote católico, a pesar de que los consideraban indignos. ¿Por qué razón? Porque ellos pensaban que si ellos eran dignos de recibir el sacramento, esto anulaba los defectos del ministro que se los proporcionaba. Entonces no había problema. O sea, claramente otra contradicción con la doctrina protestante, que para comenzar no acepta la Eucaristía, no acepta por ejemplo, la comunión. Los valdenses sí la aceptaban, y para acabarla de amolar,
aceptaban recibirla de manos de un sacerdote católico, siendo que los actuales grupos protestantes para nada van a aceptar algo que venga de la Iglesia Católica o de manos de alguno de sus ministros. Entonces, es otra contradicción con esos grupos protestantes y predicadores o apologistas protestantes que reclaman una conexión con esta secta hereje de los valdenses, porque obviamente en cuestión de doctrina, los valdenses practicaban unas cosas muy distintas de las que los protestantes actuales practican. Entonces, están claramente contrapuestos. Este documento habla también, por ejemplo, de la persecución que recibieron los valdenses. Ya voy a terminar. Una cosa que los protestantes siempre están diciendo es que la Iglesia persiguió y asesinó a este grupo y que la Iglesia esconde esta historia. Eso es completamente una mentira. Es cierto que algunos de los prelados católicos, entre estos había obispos, incluso algunos papas, sí aprobaron, ¿cómo diríamos?, una acción en contra de este grupo hereje, pero no fue de buenas a primeras. O sea, la Iglesia siempre trató de convencerlos de que las doctrinas que estaban ellos predicando eran doctrinas equivocadas. Incluso llegaron a reunirse con ellos representantes católicos y representantes de este grupo para tratar de hacerlos entender que estaban mal. Cuando estos grupos rechazan pues lo que la Iglesia les pedía, de que reconocieran su error, entonces es cuando algunos de los soberanos, como Luis I y algunos papas también, como por ejemplo Inocencio VIII, empiezan dan inicio a acciones, digámoslo así, en contra de ellos. Como estas acciones, pues en algunos casos sí llegaron hasta causarles, por ejemplo, la muerte a diferentes grupos de valdenses. En otros casos, por ejemplo, en España, fueron expulsados. Y esto, o sea, la Iglesia reconoce esa parte de la historia, no la oculta. De hecho, el documento que estoy leyendo yo es un documento católico. Entonces, es una mentira que la Iglesia esconda este tipo de historias o que no las reconozca. No. Hace pocos años, el Papa Francisco emitió una disculpa específica para los valdenses, donde más o menos les dice que les pide perdón a nombre de toda la Iglesia por las acciones que fueron llevadas a cabo por algunos miembros de la Iglesia en siglos anteriores, que terminaron pues con persecuciones, destierros y en algunos casos incluso con la muerte de algunos grupos de valdenses. El Papa Francisco reconoce. Fue por el siglo XV, ¿no? Más o menos. Sí, por ahí, más o menos 1200, 1400. Algo así como unos 1500, me parece. Fue antes. ¿Cómo se llama? Antes. Ya 450 degolló Elías en una noche. ¿Y qué más? Antes de, ¿cómo se llama? Como en el siglo, ¿qué te dije? ¿El siglo XV? Sí, 1448, tengo algunas fechas aquí. Antes de la reforma de Lutero, los valdenses
después se unieron a la Reforma. Exactamente. Ok. Estos grupos... Elías pasó por anatemas aquellos y está en el libro de la vida. Es parte de la iglesia Elías. Y no me digan que no. Ezequiel 9:4, si no estoy mal, si quiere léalo, si lo puede leer, hermano Arista. Niños, viejos, mujeres, jóvenes, todo. El que no esté marcado con la cruz en la frente. Biblia latinoamericana. Sí. A ver, ¿cuál me dijo? ¿Ezequiel qué? Ezequiel 9, si no estoy mal, Ezequiel 9:4 en adelante. Dice, y Yahvé dijo, pasa por la ciudad, por Jerusalén, y marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Y a los otros oí que les dijo, recorred la ciudad detrás de él y herid, no tengáis una mirada de piedad. No perdonéis a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, matadlos hasta que no quede uno. Pero al que lleve la cruz en la frente, no le toquéis. Bueno, el documento que estoy leyendo, Sí, ahí está, siga leyendo. Vamos a ver aquí. Espéreme, don Carlos, termino ya con esto, para que el video no se haga tan largo. El documento que estoy leyendo, no lo estoy leyendo completo. Estoy leyendo las partes más importantes para hacer hincapié en la contradicción que hay entre los grupos protestantes que pretenden ser herederos de este tipo de grupos herejes, como los valdenses en este caso en específico, porque tanto los valdenses como los grupos protestantes actuales practican unas doctrinas completamente distintas, pero ellos con este tipo de argumentos tratan de justificar ser la iglesia verdadera de Jesucristo, y también atacar a la iglesia echándole en cara pues las acciones que tomó en contra, por ejemplo, de este grupo. Y como iba yo diciendo, la iglesia no esconde esto, pero tampoco es que como los protestantes dicen, ¿no? Que en estas persecuciones murieron miles y miles y millones de personas. No fue así, o sea, sí hubo acciones en las cuales hubo la pérdida de vidas. Muchas de esas acciones no fueron tomadas específicamente por la iglesia, sino que fueron tomadas por fueron tomadas, perdón, a ver, fueron acciones que iniciaron, por ejemplo, en el caso de las autoridades civiles, algunos soberanos, como los soberanos de Francia, los soberanos de España, personas que en ocasiones no tenían nada que ver con la iglesia, simplemente eran creyentes, católicos, pero que tenían algún poder. Asesinó a cuántos judíos, a quienes le pidieron ayuda a los judíos, al Papa. Ajá. Quien sacó a 40,000 familias de las manos de Hitler. ¿No era el duque de Savoy, tú, Arista? Sí. Oiga. La Iglesia Católica con las autoridades sacaron a 40,000 familias de las manos de Hitler. 40,000 familias judías. Le dieron pasaportes salvadoreños. Maestro Carlos, pero te van a decir los protestantes,
Pero Hitler era católico, sí, era católico, pero ¿te acuerdas que Martín Lutero... ¿Por qué los judíos le pidieron ayuda al Papa? ¿No aparece ahí en tu información el duque de Savoy, tú, Arista? Sí, me parece que sí aparece por aquí, pero el documento está un poquillo, no es no es muy largo, tiene como 5 o 6 páginas. Lo que estoy tratando es de hacer hincapié nada más en las partes donde claramente hay una incongruencia entre la doctrina de este grupo y la doctrina de los grupos protestantes que reclaman ser herederos de este tipo de grupos herejes, y que con eso atacan obviamente a la Iglesia Católica. Entonces, ya para terminar, o sea que en el caso, por ejemplo, de las persecuciones, la Iglesia no esconde esta parte de la historia. Lo que sí es claro es que a consecuencia de las acciones tomadas en algunos casos por prelados de la Iglesia Católica en esa época o por soberanos que eran católicos, es una mentira que haya habido una enorme cantidad, o sea, miles y miles, e incluso algunos protestantes llegan a decir millones de muertos. ¿Por qué? Porque para comenzar estos... Porque no estudian, son como 1700 más o menos. Así más o menos. Entonces, eso es una mentira. Claro que de todos modos, tal vez no debió de haber habido estas consecuencias, esto no debió de haber sucedido, pero la iglesia no tenía dominio sobre todas las personas, todos sus integrantes, todos sus prelados para poder en ocasiones prever que algunas personas iban a desatar este tipo de acciones en contra de esta secta. Tan es así que después en algunos casos esta secta hereje fue protegida por algunos soberanos que también eran católicos, o sea, no protegidos en el sentido de que estuvieran de acuerdo con su doctrina, sino simplemente la toleraban. Lo que yo sé de esos y el Papa ya los había aceptado, pero después se rebelaron. El Papa les conminó en varias ocasiones para que aceptaran su error y se reintegraran a la Iglesia Católica. De hecho, sí hubo un grupo que se reintegró a la Iglesia Católica, que después en una orden que se le llamó los pobres católicos. Entonces, a grandes rasgos, esas son las incongruencias que existen entre la doctrina de los herejes de los valdenses y las doctrinas que hoy practican los protestantes, por lo cual claramente se establece que sus argumentos tratando de conectarse con esta secta son completamente infundados y falsos. Los valdenses al final de cuentas terminaron por abrazar el protestantismo, más o menos en la línea de los anglicanos. Entonces, en la actualidad incluso todavía existen, pero, por ejemplo, si los valdenses siguen practicando esas doctrinas donde rechazan, por ejemplo, el matrimonio, donde aceptan, por ejemplo, el sacramento de la penitencia, o sea, la confesión de pecados, pues obviamente esas son doctrinas que no tienen nada que ver con los protestantes actuales, lo que los pone completamente en contra uno del otro, porque los protestantes no aceptan ese tipo de doctrina. Entonces ahí está la incongruencia, la contradicción de que los protestantes utilicen a esta secta hereje del siglo XV para tratar de justificar que ellos vienen desde mucho antes de la reforma de Lutero, y en algunas ocasiones que llegan a decir, nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo porque esa es una de las pruebas de que nosotros venimos desde...
todavía parece que esa secta de los valdenses es más vieja que Lutero, como unos 300, Sí, es más antigua que Lutero. ya, como 350 años, o sea, de ser 350 más. Nacieron allá por el 1200 más o menos, el 1200. Entonces, esa es la lectura. Les voy a poner el documento en un link para que ustedes lo descarguen y lo lean. Yo ya le agregué algunas notas, ustedes le pueden, le pueden, Al rato vamos a andar escuchando a Barragán que sucede, está en Italia allá con los valdenses. ajá. De hecho, sí, los valdenses, una de sus lugares donde se establecieron, fue en Italia, de hecho. Uh-huh. Parece que tienen una congregación de unos 30,000, ¿no? Es grande la congregación. Uh-huh. Bueno, pues aquí terminamos con esta lectura y gracias por su tiempo. Les voy a dejar el link por aquí.